vamos a arrancar este bloque, ¿sí? Vamos a estar conversando con Julia Zamora, que es profesora de literatura e idiomas, gestora y comunicadora cultural y cofundadora del grupo Elijo Leer. También ha participado de festivales como el Filba, que lo tuvimos este fin de semana, y dando talleres y en distintos programas radiales. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida a Radio TFK. Así que, bueno, qué bueno tenerte. Hacía mucho que teníamos ganas de traer a alguien del Elijo Leer y, bueno, ahora se dio la oportunidad. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, yo también te agradezco por venir. Y te quería preguntar, ¿cómo nació tu interés por la literatura como entrada? Algo que cuento que en realidad me han contado mis padres es que ya de chiquita comía libros. Como que eso fue lo primero que hice, llevarlos a la boca, y ya después entiendo que eso como que es una analogía fácil de hacer con devorar libros ya con los ojos. Desde muy chiquita, ya en primaria, no sé cómo llegué a Pizarnik, porque es como muy chiquita, y me acuerdo que hasta mi profesora de primaria le dijo a mi mamá, tipo, ¿sabías que está leyendo Pizarnik? Un montón, Pizarnik. Sí, era un montón, cosa... y la amo, pero claro, sí, me entró desde muy chica, se ve que no, seguramente no entendía muchas cosas, pero sí, algo de su poesía me generó, me despertó algún interés, y no tengo recuerdos de no estar leyendo, digamos. Siempre me gustó mucho, incluso también a veces me imprimía letras de canciones y las leía como si fueran poemas, o las traducía si estaban en inglés, o sea, siempre como ya tomando la letra como poesía también. Qué loco eso. Sí. Una conexión como muy, muy fuerte y aparte de una edad muy temprana, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, entre las cosas que mencionábamos recién, sos profe, sos gestora, sos comunicadora. ¿Cómo conviven todos esos roles en tu día a día? ¿O hay algo que sentís que es más vos que otra cosa, digamos, de todo esto que haces? Y yo creo que producir o gestionar es lo que más me gusta, y es el motor, digamos, para sostener lo otro también. La docencia me gusta, pero tiene como sus momentos, digamos, y creo que no puedo parar de pensar en hacer cosas, iniciativas. Ahora, por ejemplo, lanzamos justo ayer un nuevo taller que vamos a hacer en bibliotecas populares con Elijo Leer. Ya hicimos el año pasado 4 y ahora, bueno, va a haber 4 más este año, pero siempre estoy pensando o en un ciclo de cine o en hacer alguna entrevista o en generar algún tipo de contenido. Creo que eso, que tiene que ver con dos cosas. Primero, con comunicar y con lograr que mucha gente conozca lo que a mí me encanta. Me parece que tiene que ver con eso, como todos deberían, no sé, escuchar Radiohead, ¿viste? Quizás Radiohead es más conocido, pero con otras cosas lo mismo. Entonces, generar quizás el entusiasmo en las personas para que lleguen. Y con los talleres me pasa que es como gente muy talentosa, que realmente me gustaría que tengan otro público, o bueno, esto, que puedan hacer su taller y con las mejores condiciones posibles. Claro. Es muy interesante. Me acuerdo de una conversación que tuve con un gestor cultural también, esto de expandir tu zona de confort. Hacer, no salir, sino integrar a gente a lo que a uno le gusta. Y eso es súper valioso y además es nutritivo para ambas partes. Te quería preguntar por lo fundante, por así decirlo, y es, ¿qué es Elijo Leer? Para los que no lo conocen, ¿no? Presentarlo un poco y cómo nació el proyecto. Elijo Leer actualmente es un grupo de Instagram o una página de Instagram que está vigente, donde están subidas también los 2 años de entrevistas que hicimos por radio. Estábamos en Vorterix, hicimos el año pasado y el anterior. Así comenzó, digamos, como un proyecto para reivindicar todo lo que tenía que ver con la lectura y la producción escrita local, y ponerla a la par de la producción nacional e internacional. Entonces, por ejemplo, el primer año teníamos 2 horas de programa. La primera hora era una entrevista a un autor nacional o internacional
porque hemos hablado, no sé, con Alejandro Zambra, por ejemplo. Ujú. Y la segunda era llevar algún invitado o invitada local y ponerlos a la misma altura, porque realmente lo están. De hecho, muchísimas personas que entrevistamos, no de Bahía Blanca, referían a, no sé, la editorial Vox de Bahía Blanca o a Factor Sí. C, el espacio, lugares, o sea, todo el mundo asocia Bahía Blanca con un espacio en el que se produce Sí, tal cual. mucha literatura, poesía, narrativa Tal y cual. que hay mucha movida cultural. O sea, hemos tenido también como invitados a los mateístas. Sí. Entonces eso no se puede perder de vista. Y ya el año pasado también lo que hicimos en este afán de incorporar otra gente que para nosotros era súper talentosa y que quizás no había hecho radio y tenían el perfil para hacerlo. Había columnas, por ejemplo, de, no sé, de historieta o novela gráfica. Sonia Budassi hacía una columna desde Buenos Aires que nos contaba todas las cosas a las que había ido, que era maravilloso. Súper interesante lo que Sí. hace Sonia. Re. Después había una columna del grupo Poesía Bahía Blanca, los que organizan el Festival de Poesía precisamente. Y la otra columna, ahora no me estoy acordando. Y había una columna de Flor, que tiene la librería Fren, que llevaba clásicos de la literatura. Entonces comenzó siendo un programa de radio y de a poquito empezamos a poner, yo digo, como un pie en la ciudad, con esto de gestionar cosas, porque no quizás todo el mundo escucha la radio o se enteraba de eso. Entonces empezar a pensar proyectos en bibliotecas populares. El año pasado también estuvimos con un ciclo de cine en 2 museos y eso era una forma de que llegue más gente a la radio y también de sacar, digamos, lo de la radio a la calle de alguna forma. Claro, sí, sí. Ujú. Sí, justo con esto que decías me das pie porque una de las cosas que pensábamos cuando pensábamos en esta entrevista es que en Bahía hay un movimiento muy fuerte en torno a la palabra, en torno a las letras, a la literatura, ¿no? Hay ferias, hay festivales, hay ciclos, o sea, tenés el Festival de Narrativa, el Festival Latinoamericano de Poesía, ahora también estamos nosotros con la Feria del Libro, o sea, es un lugar donde realmente crecen muchas cosas. Bueno, una de las cosas que siempre nos reímos porque no recuerdo exactamente quién lo dice, pero esto de que levantás una baldosa y sale un poeta, tal cual. de que hay un poeta por metro cuadrado, ¿no? Lo dijo Viggo Mortensen cuando vino. Sí, Claro. sí. Que es una frase que se usa como muy comúnmente, ¿no? Acá en Bahía. Y vos, ¿cómo lo ves esto? O sea, ¿cómo crees que surgió? Porque debe ser una cuestión también de que hay un fermento, ¿no? Para que crezca eso, ¿no? Tal cual, sí, para mí todavía no tengo como una respuesta. De hecho, el programa era como para Y explorarlo sí, también, explorar ¿no? eso tal cual. Para mí tiene que ver con, bueno, una parte importante es la universidad, la presencia de la universidad, pensando, por ejemplo, que los mateístas, la mayoría eran estudiantes de la universidad. Y para mí otra parte importante por la negativa es la nueva provincia o todo ese, viste, esa ciudad facha que hay de fondo, sí. ¿no? Porque también me parece que es una respuesta Una a todo resistencia. eso, una resistencia tal cual, desde distintos ámbitos, ¿no? Por esto, vos mencionabas poesía, hay narrativa, bueno, también hay periodismo cultural, Tal cual. y siempre, quizás no siempre son los mismos, pero siempre hay un público también para eso, siempre hay lectores. Bueno, ahora el Filba, de hecho, se llenó de Claro. gente Sí. y gente que yo no sé si he visto en otros eventos de estos que ya que se suceden. O sea que hay también un interés, quizás no todos llegan las actividades que hay, a la oferta por difusión o porque hay un montón. Sí, hay un montón. Pero me parece que tiene que ver con eso y que la palabra, sin lugar a dudas, es una forma de transformar ese odio o eso que te genera algún tipo de malestar en Sí. otra cosa. Pensando, y también en llevarlo a la calle, ¿no? Que lo vea el resto, porque como convencidos somos unos pocos, pero la idea es también poder generar algún tipo de impacto en el otro. Sí, tal cual. Totalmente, Tal cual. y es algo que veo también que se pasa de generación en generación, que no es como que queda ese espíritu que busca expandir o involucrarse en la cultura, sino que también lo veo en jóvenes que se quieren involucrar, que hacen sus propios eventos, Sus propios proyectos. sus propios proyectos. Sí. Es muy interesante cómo también Bahía tiene
por así decirlo, intrínsecamente ese espíritu. Tal cual. Más allá del paso de las generaciones. Bueno, pienso por ejemplo en Aleteo, este grupo Claro. de chicos que también sí. empezaron hace 2 años o algo así, y este año hicieron un evento lleno de gente. Sí. Y eso, son jóvenes. Eso me parece súper interesante y son de distintas áreas. Sí. No todos son de letras, por ejemplo. No, tal cual. Sí, nosotros con la gente de Aleteo nos llevamos re piola. Bueno, el año pasado tenían un programa también acá en Radio La UNS y tenían uno en FM de la Calle. Ahora creo que siguen haciendo el de FM de la Sí, Calle. está en la rama dorada, me En la parece. rama dorada. Bueno, sí, son todos de distintas áreas. Eso es muy interesante como propuesta, ¿no? Pero digo, es que está lleno de cosas y está lleno de gente. Por ahí gente que, no sé, por ejemplo, la otra vuelta entrevistábamos unos chicos que hacen un evento interdisciplinario que les surgió hacer como, bueno, vamos a empezar a presentarnos así. Y Claro. Bahía te invita a eso, ¿no? Como que por ahí en otros lugares, no sé si se da tanto, pero acá no te corta el mambo. O sea, vos llevas una propuesta y la gente te la acepta, ¿no? Sí. Como que está eso, ¿no? Sí, y justamente a todo esto que veníamos charlando, esto también hablando de una oposición a como este espíritu, este empuje, te quería preguntar, desde tu lugar como gestora y docente, ¿qué desafíos ves hoy en la promoción de la lectura en un contexto desigual y con crisis educativa, como es el que estamos atravesando hoy en día? Para mí hay como un gran desinterés para mí tiene que ver con el tiempo, con los tiempos que estamos atravesando, que estamos acostumbrados a mirar cosas de 5 segundos y nos aburrimos y pasar y empezar algo y terminarlo ya. O sea, como entre poco esfuerzo y mucho entretenimiento. Y la literatura no es muy compatible con eso, porque Claro. precisamente lo que te permite, al menos a mí, la literatura es como generar un paréntesis Sí. de todo eso otro. Entonces yo al menos eso lo noto más que nada en el aula, ¿no? Como hay un desafío muy grande en poder comprometer a los y las alumnas con la lectura, poder llegarles a ellos y a la vez cumplir con lo que se pide que les des. Porque yo también podría armar un programa que sea súper Sí. entretenido, pero no es lo que te piden, digamos, de provincia que les des en las clases. Entonces, como yo lo que trato es, bueno, la lectura la tenemos que hacer, en todo caso, preparar muy bien el terreno antes, mediante y posteriormente. Entonces hacer, no sé, actividades que sean más o menos divertidas. No sé, hoy volvimos de las vacaciones, hicimos una bitácora de las vacaciones de invierno, como para relajar. Y a partir de ahí, yo no dejo de estar evaluando cosas como redacción, ortografía, que se cumpla la consigna, ¿no? Yo creo que dentro de todo, literatura te permite correrte un poco, ¿no? Y llegar a los y las alumnos de otra forma. Lo puedes vincular con las películas, con las series, ¿viste? Como ganchos, Sí. que quizás otras materias no, o al menos yo no sabría, deben usar otras herramientas más interactivas, quizás. Hay recursos, pero sí es cierto que para mí la literatura tiene una cierta, que te permite jugar un poco, ¿no? Una cierta flexibilidad, ¿no? Tal En cual. ese sentido que vos decías. Una cosa que me pareció interesante de lo que nombraste hace un ratito, de esta cuestión de la lectura, y bueno, también lo dijiste ahora cuando decís como que la lectura es un poco cortar con esto otro, ¿no? Es la manera en que el arte puede servir para procesar momentos complejos, como el que estamos viendo ahora, me parece a mí, pero desde muchos puntos de vista. Y una de las cosas que ustedes hicieron el año pasado fue la publicación de Cuánto dura un temporal, que me pareció una propuesta súper interesante para procesar una crisis colectiva, digamos, que fue el temporal de diciembre de 2023, por si alguien nos está mirando de fuera de Bahía y no lo sabe, tuvimos un temporal como una especie de huracán de viento antes de la inundación. Eso fue antes de la inundación. Yo ya me siento como, ¿viste Hércules, la escena donde entran a Tebas y había habido un montón de distintas catástrofes? Y hay una vieja quejándose y hay un señor con un gato todo quemado y decía, ¿pero eso fue antes del terremoto o después de la inundación? O sea, yo siento que Bahía ya está en esa. Y sí, ¿no? sí, sí, Y estamos el granizo. Y el granizo que estuvo en el medio, sí. Pero bueno, yendo a eso, ¿cómo vivieron ustedes esa experiencia? O por lo menos, ¿qué es lo que pensaron cuando estaban armando esta antología?
en relación al temporal? Para nosotros fue, la propuesta fue como una respuesta a lo que vimos que estaba pasando entre la gente, y era que los días posteriores nos pasaba entre nosotros como amigos y también con vecinos, vecinas y gente conocida, que lo primero que aparecía era la pregunta y la necesidad de poner en palabras cómo había atravesado cada uno y cada una el temporal. Ujú. Y a partir de ahí nos recordamos un poemario de Francisco Vitar, que precisamente él lo que hace es que elabora a partir de testimonios de una inundación, elabora poemas que son temáticos, digamos. Borra quizás la persona detrás de cada testimonio para generar como una suerte de relato colectivo. Y nos pareció que, o sea, bueno, ahora también se puede leer en clave de inundación claramente, pero si reemplazabas el agua, digamos, por el viento, la sensación que era de incertidumbre, miedo, no saber qué hacer, querer saber cómo está la gente que querés, era más o menos parecido. Entonces pensamos que podía ser una forma. Primero armamos un formulario de Google para llegar a mucha gente, quizás que no sea solamente conocida, donde precisamente a partir de los poemas que habíamos leído hacíamos una serie de preguntas: ¿dónde estabas? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué imagen tipo, no te vas a olvidar? ¿No? ¿Cómo fueron los días posteriores? Así, preguntas bastante amplias, pero más que nada para que la gente se pueda desarrollar. Y juntamos, bueno, no sé, la verdad que deben haber sido como 300 testimonios o más. Nos hubiese gustado conseguir muchos más, pero obviamente si no le poníamos un freno o un periodo, nunca iba a suceder el libro. Entonces lo siguiente que hicimos fue convocar a Diego Rosaque, que él está en la editorial Hemisferio Derecho de la ciudad también. Ahí hay otra cosa, ¿no? Como las editoriales de la ciudad. Las editoriales, tal También cual, sí. Mandamos un beso a Diego también. Un genio. Y queríamos también hacer formar parte de las personas que más que nada habían pasado por Elijo Leer, o poetas, sobre todo de la ciudad que conocíamos y que queríamos que estén en esa antología. Entonces lo primero que hicimos fue armar como una suerte de lista, empezar a convocarlos, y la propuesta era darles 10 testimonios, más o menos, anónimos, a cada uno de ellos, y que a partir de esos 10 testimonios, a partir de una imagen, de una palabra, de algo que se repita, lo que sea, o sea, no tenían que incluir todo, elaboren un propio poema, obviamente bueno, la idea también era que se vea, que se note que era de ellos. O sea, por algo el estilo propio, sí. Claro. Y después, como teníamos mucha gente de mucho cariño que nos quedaba afuera por la parte de poesía, le pedimos a Sonia Budassi que haga el prólogo, a Luis Agasti que haga el epílogo, Alicia Parnoy escribió la contratapa, y agregamos algunas fotos de Horacio Culacciati en el interior del libro, del temporal, y una en la portada de Emiliano Marconeto, que es como esa foto medio satelital de los árboles de la Plaza Brown, todos caídos. Sí. Así que hubo gente en el medio que por cuestión de tiempo o que le costó, porque también no debe ser fácil trabajar con una consigna, no escribió para el libro, pero bueno, a grandes rasgos todos recibieron la propuesta como muy ameno y con mucha responsabilidad también, porque estás trabajando sobre el testimonio de otra persona. Tal cual. Así que bueno, nos llevó un tiempo, más que nada. Bueno, después nosotros no teníamos ni idea y como dejamos todo en Diego, ¿no? El tema de la maquetación, la letra, esto, lo otro, bueno, cuestiones, a ver cómo quedaba mejor, incluso el papel para la foto, cosas. Y bueno, pudimos hacer casi al año, porque tampoco queríamos usar esa fecha específicamente, pero al año más o menos del temporal pudimos hacer la presentación. Sí. Y a mí me parece como que incluso hasta se puede, viste, porque, no sé, mi abuela me decía cuando fue la inundación, te van a tener que sacar otro libro. Digo, no, ya está, o sea, pueden leer el del temporal y pensar a partir de ahí cómo elaborar la inundación. Creo que lo interesante es eso, transformar algo traumático, algo colectivo,
en otra cosa, ¿no? Poder permitirse jugar con esas palabras, cómo las ubicás. Hay poemas muy disímiles dentro de la antología. Y en todos está el temporal. Claro. O sea, había testimonios de adolescentes, de gente más adulta, y el registro es re distinto, hasta del que no la pasó tan mal. Y son todos válidos, porque todos vivimos ese día del horror. Tal cual. Sí, yo creo que en eso el arte te permite elaborar algo y seguir adelante también, ¿no? Y no olvidarlo también, eso me parece importante. Porque también, volviendo a esto de las temporalidades, ¿no? Me pasa todo tan rápido que uno se olvida de algo súper fuerte que vivió. Y el libro está ahí, salvo que haya otra inundación y se mojen, digamos, pero por lo general está como registro. Bueno, a nosotros nos pasó, con la antología de la memoria, justo. Y vos sabés que nos pasó una cosa re loca en la última feria en la que estuvimos, que la organizó justo Aleteo, que era una feria autoeditante. Quedaron en la casa de la que hoy es la presidenta de Trasquinto, que es Lourdes López, y bueno, se mojaron porque se le inundó la casa. Y bueno, las vendimos a un precio muy, muy, muy barato, la pusimos, como en oferta, porque bueno, se mojaron, ella igual la secó, viste cómo se tomó todo ese trabajo. Y la gente nos decía, no, me la llevo porque es muy simbólico que hayan sobrevivido, ¿no? A la inundación y es un poco como que los bahienses ya lo asumen también, bueno, en el caso del temporal, pero también en el caso de la inundación, como, bueno, esto nos pasó a nosotros, y por más que todavía creo que lo estamos procesando y que lo estamos recalculando, es como que hay algo de eso, de la necesidad de sanación colectiva que está en eso de decir, bueno, me lo llevo porque esto igual también es una huella. Sí, tal cual. Y bueno, justo encima era sobre la memoria, entonces tenía como que muchísimo sentido. Y bueno, te hago como una preguntita más como para cerrar. ¿Vos crees que hay alguna política pública o alguna decisión que sea muy importante para sostener este tipo de espacios como el que están tratando de generar Elijo Leer con los talleres y demás, que sea necesaria más en un contexto donde, bueno, vemos que la cultura está siendo atacada, ¿no? De manera bastante directa? Sí, nosotros los talleres en bibliotecas populares lo hacemos gracias a Solidaridad Cultural, que es, digamos, no sé bien si es en febrero o en marzo, que se abre una convocatoria desde la municipalidad, desde el Instituto Cultural, donde vos presentás tu proyecto, presentás más o menos cuánto dinero te llevaría. Bueno, hay una serie de cosas a seguir, que también hay otro que, por ejemplo, es de eventos permanentes y demás. Y es una suerte de mecenazgo, en realidad, porque ellos, no es que la municipalidad o el Instituto Cultural te esté dando el dinero, sino que lo que hacen es que redirigen el dinero que ponen las empresas, o sea, como no sé bien qué es, pero tienen que pagar ciertas cosas mensualmente. Entonces ellos, al aceptar tu proyecto, lo que hacen es que, bueno, vos podés ir a pedirle, o sea, a Codimat, a cultura cooperativa, qué sé yo, distintas personas que se eximen, digamos, de esos impuestos, o mejor dicho, se le eximen de pagárselo a la municipalidad y te lo están dando a vos en un proyecto. Claro. Me parece que eso está buenísimo. Siento que igual no alcanza, o sea, nosotros, por ejemplo, Elijo Leer, el programa lo dejamos de hacer porque lo teníamos que pagar nosotros al espacio. Claro. Y es una lástima. Todo el mundo dice, ay, no, pero sí, bueno, sí, pero no teníamos sponsor ya, o de un año para el otro la mitad se bajaron, por la misma razón, digamos, por problemas económicos y que es difícil. Y en definitiva, yo siempre sigo pensando, bueno, y tampoco hay un reconocimiento para el gestor o para el productor. Porque, por ejemplo, ponele que nosotros conseguíamos el dinero para bancar el espacio. Bueno, éramos 4 personas trabajando todas las semanas, leyendo por lo menos 2 o 3 novelas o libros por semana, produciendo, entrevistando gente, dejando, o sea, todos con nuestros trabajos, dejando mucho ahí y por amor, ¿no? Como para mí estaría bueno en algún momento que deje de existir eso de por amor al arte. Sí. Porque, y que se piense que el gestor es una figura, el productor es una figura, ¿sí? Que se necesita.
Que también sí, que aparte... es un trabajo, ¿no? Porque medio que Tal uno, cual. a nosotros también nos pasa esto de que, bueno, uno escribe porque, ay, qué lindo que escribe. No, bueno, escribir también es un laburo. Tal cual, tal O sea, cual. Y eso, que eso tenga reconocimiento social en el sentido de valor de dinero, es importante. Tal Sí, cual. se ha romantizado mucho esto de por amor al arte, como Sí, decías también. vos. Se ha romantizado y se ha instaurado también, y así es como sigue pasando y Sí. bueno, es importante tratar de que... Sí, que al final en realidad eso lo que hace es que la gente que no tiene dinero para mantenerse con otra cosa no pueda entonces participar Claro. del arte. No, ni hablar. Y además que también tenerlo te permitiría también hacer las cosas bien, prolijas, Ujú. ¿no? Como con cierta calidad, que quizás si lo Ujú. haces, bueno, a pulmón, digamos, No Sí. es lo mismo. y es lo que va a salir. Sí. Y siempre termina siendo la excusa de, bueno, pero lo podrías estar haciendo mejor o esto no hay que Sí. financiarlo porque no tiene la calidad suficiente y es por lo mismo. O sea, Tal es cual. un ida y vuelta, no tiene la calidad suficiente porque no lo están Tal financiando cual. y las ganas Sí. siempre están de hacerlo Sí. y Sí. eso es el trabajo del gestor al final. Ni hablar. Bueno, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado, una muy hermosa entrevista. Gracias a ustedes. Y bueno, muchas gracias por haber venido. Muchísimas Bueno, gracias. Gracias y éxitos con el programa. Muchas gracias.